El día de hoy nos acompaña la codirectora de este programa, porque son dos directores, el profesor Ricardo Giesen y Gloria Hood. Entonces vamos a dar inicio a esta charla con Gloria, quien es ingeniero civil con mención en Transportes UC, fue ministra de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile durante los periodos 2018 y 2022, y subsecretaria de Transporte durante los años 2010-2014. Socia de Quiz Consultores, oficina especializada en estudios de transporte, socia y directora regional para América Latina durante 12 años en Steve Davis Cliff, consultora británica, estuvo a cargo de las operaciones en Chile, Colombia, Puerto Rico, Brasil y México. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones lideró los procesos estructurales como el cambio del modelo contractual de transporte público, la incorporación masiva de electromovilidad, el uso de tecnología en seguridad vial, la licitación de la tecnología móvil 5G, el proyecto de fibra óptica nacional y la iniciativa de cable de fibra óptica a Asia. Para nosotros es un gusto que Gloria pueda ser codirectora, ¿no es cierto?, de este programa y que hoy nos cuente más acerca de este diplomado. Gloria, te dejo para que inicie. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias y preparamos esta presentación para dar un poco más de detalles de contenido y algunos ejemplos. Así que lo que voy a mostrar es la estructura del diplomado en los cursos que está compuesto y después los subtítulos dentro de cada uno de esos cursos. Y algunas de las cosas que vamos a discutir con ejemplos que ilustran el alcance, que obviamente en el curso va a ser mucho más que lo que yo estoy mostrando acá. Es solamente para amarrar la propuesta de los contenidos con algunas de las bajadas prácticas que son las que quisiéramos compartir y discutir en el diplomado. También al final hay una descripción de la estructura de los profesores. Somos hartos profesores, una buena lista, y cada uno con especialidad, así que creo que de verdad el cuerpo docente es un lujo, porque en realidad creo que no es tan habitual que se junten los conocimientos técnicos tan sólidos que tienen los profesores del departamento con experiencia práctica, y práctica además de sector público. Así que creo que es bien única esta oferta de la configuración docente del diplomado. Veamos entonces primero los objetivos. Y un primer objetivo es explicar cómo se diseña un sistema de transporte público. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en Chile hay una ley de descentralización y los gobiernos regionales tienen facultades que les permitirían, por ejemplo, diseñar sus propios sistemas. Y independientemente que el Ministerio de Transporte es el ente normativo nacional, nada obliga a que sea el Ministerio el que determine la forma en que se despliegan los sistemas en las distintas ciudades. Creo que hay una oportunidad para no solo descentralizar, sino proponer alternativas nuevas de transporte público de alcance local y que se relacionen con, por ejemplo, los gobiernos regionales. Así que queremos mostrar cómo se concibe un sistema, cómo se calcula y cómo se implementa, cómo después se lleva a la práctica. Después vamos a conocer herramientas de planificación, algunos software que ayudan a anticipar, por ejemplo, la demanda cuando uno determina algunos recorridos, el marco normativo, qué tipo de servicios se pueden dar. Eso es bastante complejo. El Ministerio de Transporte tiene una normativa muy compleja, muy difícil de seguir además, porque son muchas las modificaciones. De hecho, nosotros hicimos un esfuerzo grande por unificar la normativa de manera que fuera posible para cualquier persona leer todo en un único texto. Vamos a ver también modelos contractuales y las consecuencias. Es muy importante entender cómo cada cosa que queda en el contrato afecta finalmente la calidad de servicio, la estabilidad del sistema,
afecta la forma en que funciona, y voy a poner un ejemplo un poquito más adelante de esto. Vamos a ver esquemas de financiamiento y también sobre la base de casos conocidos. En el caso particular de Santiago, nosotros logramos renovar más de 2.000 buses sin más recursos fiscales que los que estaban ya asignados por ley, solamente cambiando la estructura de administración del subsidio, pasando parte del subsidio al sistema financiero que servía como garantía, por ejemplo, y eso generó recursos adicionales privados para hacer estos cambios en el sistema sin que también la autoridad perdiera el control de él mismo. Después vamos a ver los sistemas tecnológicos de apoyo, por ejemplo, de control de flota, todos los sistemas que cada vez existen con más disponibilidad, buen precio y son tremendamente potentes. Mientras más fuertes son las telecomunicaciones, más cosas se pueden hacer, no solo el pago electrónico, sino toda la planificación de flota, los ajustes de los recorridos. Uno podría llegar hasta un esquema casi que de diseño on demand completo, es decir, que uno en algún momento en los años que vienen, uno podría decir que necesita usar o ir de un lugar a otro y habría recorridos que se arman para recoger a los pasajeros según esas demandas. Son cosas que no existen actualmente, pero que las tecnologías nuevas permiten hacerlo. Y después toda la infraestructura que es indispensable para operar buenos sistemas de transporte público. Vamos a darle mucho foco a la electromovilidad. Tenemos que mirar no solo la tecnología de los vehículos, también cómo operan los terminales eléctricos y qué tendencias hay, por ejemplo, en los sistemas de carga. Y cuando tienes cargas rápidas, puedes, por ejemplo, reducir a la mitad las estaciones de carga en el terminal, porque alcanza a cargar 2 buses en la noche. En cambio, en una carga lenta tendrías que tener una estación de carga por bus. Esas dimensiones afectan la cantidad de buses que uno finalmente tiene que incorporar al sistema, la cantidad de choferes, como una cadena que se descuelga dependiendo de la solución tecnológica que uno adopte para la electromovilidad y qué es lo que viene en adelante. Vamos a ver también cómo han cambiado los precios. Los vehículos eléctricos están cada vez más baratos y más eficientes. Vamos a mirar las estructuras de costos y los tipos de financiamiento con los cuales se puede trabajar. ¿Qué elementos de costos son indispensables y uno los tiene que considerar en cualquier diseño? Y cómo puede financiar, tomando en cuenta que, al menos en el caso de Chile, existe una ley de subsidio al transporte público que dispone de una cantidad muy importante de recursos. Y si nosotros esos recursos los destináramos al transporte público, tendríamos unos sistemas de lujo. Salvo en Santiago, que se destina directamente al transporte público, en regiones no. Van fondos importantes, 800 millones de dólares por año, pero en los gobiernos regionales entran a una especie de fondo común y se gastan en otras cosas. Y yo creo que un objetivo importante es recuperar parte de esos fondos para mejorar los sistemas de transporte público con buenos proyectos, y eso es lo que nosotros quisiéramos que los alumnos puedan ser capaces de armar por su cuenta. Y después vamos a mirar una planificación completa de un sistema, desde que uno lo concibe hasta que llega a las etapas de implementación. Es como una especie de molde de carta Gantt para ir analizando cada una de las etapas, la duración aproximada, las complejidades con las que uno se puede encontrar, desde el diseño hasta las especificaciones de los vehículos, de los terminales, cómo se adaptan la cantidad de conductores a los vehículos dependiendo también de las leyes laborales, cómo se hace la licitación, las bases de licitación, qué contenidos tienen que tener. Eso lo vamos a entregar con mucho detalle también a partir de casos reales, cómo se formulan los contratos y cómo esas bases pasan a ser parte de los contratos, cómo se hace el plan de implementación y después cómo se hace el seguimiento. Así que, como ven, es un bloque de objetivos que, al completar la serie de todos los cursos, deja preparado
a las personas, a los profesionales, para pensar en un sistema y para planificarlo completo. El diplomado tiene 4 cursos. El primero es políticas de transporte público. Y aquí lo que vamos a hacer es mirar no solo las que nosotros hemos usado y que hemos implementado, es por qué dentro de la gama de políticas públicas de transporte público que uno puede usar, tomamos una decisión de determinar que esa sería la solución. Para esto tenemos que hacer un barrido de los sistemas que hay en el mundo y cuáles son los criterios principales con los cuales uno establece prioridades. El segundo curso son los modelos de contratación y yo le doy tremenda importancia a los contratos, a todo el marco normativo y a la forma en que se especifica cada requerimiento del sistema. Dado que en Transantiago hay una larga historia, tenemos material para analizar el impacto real de la formulación de los contratos en distintas modalidades. ¿Qué pasó con los contratos iniciales? ¿Por qué se producía, por ejemplo, esto que ha sido tan comentado, que los buses no llevaban pasajeros? Y eso se derivó directamente de las especificaciones contractuales. Por supuesto, después hay cambios en los contratos y uno puede ver el seguimiento de cómo el sistema reacciona cuando uno hace esas modificaciones. Y también vamos a ver, igual que en el caso anterior, una referencia de la gama de formas contractuales que están vigentes en el mundo como referencia, para entender y para poder además definir las prioridades y elegir algunas de esas formas contractuales para la implementación del servicio. Después el diseño y control de la operación, y esto ya es una bajada a tierra. En este caso lo que vamos a ver son, por ejemplo, los recorridos en mucho detalle, cómo se definen, cómo se especifican los terminales para ciertas cargas de buses, cómo se especifican las frecuencias de servicio, las tecnologías de los buses, la carga si son eléctricos, el abastecimiento de combustible, si son diésel. Vamos a ver aquí algunos ejemplos también en esta presentación. Y por último, todos los sistemas de apoyo. Esos son todas las tecnologías nuevas. Sistemas de pago, códigos QR, pagos con tarjetas, quiénes son los proveedores mundiales de estos sistemas, cuál es la diferencia entre sistemas abiertos y cerrados, qué es lo más flexible, qué tendencias vienen en el futuro en sistemas de pago, en sistemas de gestión de flota, en sistemas de información a usuario y en sistemas automatizados de gestión de los terminales, por ejemplo, y la carga eléctrica, que es lo que se está agregando en el último tiempo. Cada uno de estos cursos dura 24 horas, horas de clases y tiene 5 créditos. En cada uno hay una bajada de temas detallados. En el primero, la política de transporte público, que son los conceptos y elementos de diseño, están los principales. Esta es como la plataforma básica de conceptos que uno debe dominar para entender y planificar los sistemas de transporte público. Después vamos a ver qué pasa con el transporte público urbano en el contexto de las ciudades actuales, cuando tenemos un crecimiento grande de la población, un crecimiento fuerte de la densidad urbana, lo cual implica escasez de suelo urbano y la necesidad de priorizar su uso para priorizar a las personas, para favorecer a las personas en la circulación del espacio público y optimizar el uso de ese espacio, compactando los viajes. Por eso el transporte público masivo tiene un rol muy importante. Vamos a conocer también cómo se toman las decisiones de viaje. Hay una parte de ingeniería de transporte que es comportamiento de los usuarios, que yo siempre relato que me parece a mí muy fascinante, porque a pesar de que ingeniería de transporte es una especialidad de la ingeniería y es muy cuantitativa, este análisis de las decisiones de viaje
tiene elementos de análisis social, de estadísticas, de percepciones, que son muy interesantes de comprender y que se pueden sistematizar. Uno puede entender esos procesos y llevarlos a fórmulas, y puede anticipar qué es lo que va a pasar si uno mejora algunas de las características del sistema. Por ejemplo, ¿vamos a tener o no más pasajeros? ¿O en qué variable es la que mueve más a las personas a usar los sistemas? Vamos a mirar cómo se conceptualiza eso y qué variables son las que habitualmente se usan en el mundo para describir estas decisiones de viaje. Vamos a mirar casos, esto es muy entretenido, mirar casos en el mundo de ciudades que son como íconos de un buen transporte público, como Londres, como Viena, que es poco conocido, pero es el top en tecnología. Hay capitales europeas que realmente son un modelo, y es importante conocer. Singapur también es otro modelo, y ahí tenemos que ver por qué ellos han podido hacer lo que han hecho sin preguntar muchas opiniones por su tipo de gobierno. Después vamos a ver cómo se ordenan las decisiones, por ejemplo, al interior del gobierno local o de la entidad, puede ser una municipalidad, para proveer servicios en su ámbito de facultades. ¿Qué decisión se toma primero? ¿Qué decisión después? ¿Cómo se entrelazan esas decisiones? Y en el caso de Chile lo vamos a ver con la normativa que está vigente. Vamos a ver cómo se desarrollan los servicios, también con esquemas que ayudan mucho, y esto de aquí yo quiero llamar la atención a que en el desarrollo del curso vamos a ir entregando referencias que van a ser muy útiles y prácticas para usarlas como base para el diseño de lo que les corresponda a cada uno. Vamos a ver, por supuesto, las herramientas modernas de apoyo a la gestión, y este primer curso es como un barrido de todos los temas con las referencias, y después vamos a pasar a los detalles. Y termina con un taller en que ponemos casos reales con algún desafío, y los alumnos lo desarrollan y nosotros vamos discutiendo las decisiones que tomaron y por qué las tomaron. Solo para ilustrar en este caso qué es una política pública. Y principalmente una política pública es una decisión sobre el uso de recursos escasos. Y uno pone siempre como objetivo el bienestar de las personas. Para el caso de transporte es la vialidad urbana y cómo asignamos los recursos de la manera más eficiente. Y la política pública finalmente lo que hace es que entrega una combinación de variables que en teoría, y eso es lo que a uno lo mueve a definir la política pública, es la que produce el mayor bienestar a la sociedad. Y en el caso del transporte público, hay una imagen que me gusta mucho y por eso la pongo aquí, que dice May Live to See, y esto es una publicación de 1925, en que un arquitecto en Nueva York proponía, ya anticipando la escasez de espacio vial, proponía resolver las ciudades y la vialidad en capas. Si ustedes ven, hay personas circulando en la superficie, igual que ahora queremos reservar el espacio de superficie para las personas. Después el transporte de carga está en otro nivel. Hay otros tipos de transportes rápidos como expresos, y los transportes masivos en trenes de alta capacidad al fondo, y con áreas de esparcimiento, en fin, toda la superficie destinada a las personas. Esta preocupación por usar bien el espacio urbano es antigua, y esperamos que en algún momento veamos resuelto cosas como esta. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros miramos los datos del International Transport Forum, esto fue del año 2011, que es antiguo, pero es una modelación que se hizo para anticipar el crecimiento de los pasajeros kilómetros en el mundo a 2050, y las toneladas kilómetros también a 2050. Y entre 2000 y 2050, los países no OCDE, que son los países menos desarrollados, van a aumentar en más de 6 veces los pasajeros kilómetros.
y la carga va a aumentar 5 veces. Eso significa un peso sobre la vialidad muy grande. La vialidad no va a crecer 6,5 veces ni 5 veces para la carga. Y en los países OCDE, a pesar de que nosotros estamos en la OCDE, para este efecto nuestro comportamiento es más parecido a lo no OCDE. Así que no es que vaya a crecer 1,4 veces, posiblemente se multiplique por 5 o 6. Esto pone, como digo, una obligación de anticiparnos y por eso el transporte público tiene un rol en usar mejor el espacio. Aquí hay otros datos que muestran además cómo decae la ruralidad. Esta es la población rural en el mundo, está en millones de personas. En el año 2010 había en total 6.896 millones de habitantes en el mundo. En 2050 vamos a ser 9.306 millones. Es casi 2.000 millones más y la mayor parte va a vivir en ciudades. Van a ir dejando el mundo rural. Entonces son tasas de crecimiento muy fuertes. Y cuando se mide la movilidad, la demanda por movilidad urbana entre 2010 y 50, en trillones de pasajeros kilómetros por año, se ve que entre 2010 y 2030 el aumento es de 68%, y entre 30 y 50 es un 55% más. Entonces hay un crecimiento enorme que pone presión sobre los temas ambientales, y por eso hablamos del planeta, sobre la calidad de vida, por eso hablamos del tráfico, por ejemplo, de la congestión, del deterioro de la vida urbana, y hablamos de los modelos de negocio y cómo hacemos, cómo optimizamos estas condiciones. Y esto, esta es la última lámina para ilustrar la política pública, es una propuesta de una de las políticas que han sido más acogida en el mundo y se desarrolló principalmente en Asia. Y consiste en 3 ejes, que es avoid, es decir, evitar, shift, que es cambiar, improve, que es mejorar. Y esta política del ASI es evitar el uso del auto, cambiar al transporte público y mejorar el transporte público. Y tiene distintos componentes sobre los cuales uno tiene que actuar. La transformación urbana, el crecimiento de las energías bajas en carbono, la baja de emisiones, la eficiencia modal, acortar las cadenas de abastecimiento, reducir el número de viajes, soluciones para el mundo rural, adaptación e instrumentos económicos. Y teniendo toda esta planilla, uno mira cuáles de ellas son las que impactan más sobre el uso del automóvil, sobre reducir el uso del automóvil. Y por ejemplo está la transformación urbana y las bajas emisiones. Para eso hay que promover el cambio del transporte privado a público y también la mejora del transporte público. La eficiencia modal obliga a la mejora del transporte público. Entonces vemos que el transporte público y el cambio del automóvil a modos compartidos es muy fundamental para lograr estas mejoras de la calidad de vida urbana. Y por supuesto, acortar los viajes, reducirlos, reducir las cadenas de abastecimiento. Todo apunta, como ustedes ven, a mejorar el uso de la vialidad, pero sobre todo a compactar los viajes en modos compartidos. El segundo módulo, o el segundo curso, se llama Modelos de contratación de los servicios de transporte público, y hacemos un repaso de la normativa, como indicaba, del transporte público en Chile, que es muy densa, compleja, y a pesar de que hay actualizaciones, sigue teniendo una estructura que, a mi juicio, todavía no acompaña la dinámica de los tiempos. Aún así, son normativas que toma mucho tiempo cambiar, de manera que el escenario para desarrollar sistema de transporte público actualmente es esa normativa vigente, y ojalá vaya actualizándose. Vamos a ver modelos contractuales generales, como indicaba antes, modelos de financiamiento, público-privado, combinación con subsidio, con fondos regionales, con fondos municipales. Hay distintas formas en las cuales uno puede estructurar esto. Hay agencias internacionales que también proveen fondos para inversión,
los mismos privados interesados. Un caso acá interesante es que Copec es el que financió el terminal eléctrico más grande que tiene el sistema en Santiago, porque están haciendo un giro hacia las energías limpias eléctricas, y eso hace que tengan una disponibilidad a invertir y a empezar a desarrollar su mercado particularmente alta, y eso abre una oportunidad también para masificar los sistemas eléctricos, por ejemplo, en regiones. Vamos a ver el caso de la electromovilidad en Santiago con harto detalle, porque cuando uno está debajo de la ola echando a andar el sistema, uno no se da cuenta mucho de los alcances, pero cuando lo mira con un poco más de distancia, se ve que es como un cuerpo completo de decisiones que eran armónicas e integradas. Y yo creo que eso tiene un valor porque es posible de usar como referencia y de replicar en otras ciudades. Vamos a ver los modelos de licitación y también por qué en el caso de Santiago se eligió ese modelo. Vamos a ver en dos bloques el nuevo modelo de transporte público de Santiago, que es bastante único, y me parece que es bueno conocer qué cosas son las que modificamos en esencia para implementarlo. La licitación fue exitosa y debería empezar a funcionar el próximo año con los buses nuevos que deberían llegar ya a fin de año. Y por supuesto aquí también termina con un taller de aplicación y una evaluación. Para ilustrar este cambio del modelo contractual, voy a explicar este esquema. En el modelo original, por ejemplo, de Transantiago, el Ministerio de Transporte licitaba a los operadores todos los servicios y licitaba en paralelo los servicios complementarios de provisión de información, de control de flota, de sistemas de pago. Pero al licitar al operador, el operador era dueño de los terminales y dueño de los buses, y tenían los contratos de los conductores. Lo que pasó ahí es que las unidades eran muy grandes. Entonces, por ejemplo, un operador con 1.500 buses y todos sus terminales y más de 4.000 conductores podía dar un muy mal servicio, y la autoridad de transporte no podía quitarle la concesión o cambiarlo por otro. Quedaba capturado, porque si eliminaba esos 1.500 buses, el problema es del Estado y no es del operador. El operador podía vender sus buses, sus terminales y dedicarse a otra cosa, pero el Estado se quedaba con una proporción muy grande de la ciudad sin servicio. Entonces esa captura había que romperla. Y eso es lo que hicimos al cambiar el modelo de negocio. Lo que hicimos fue que la autoridad de transporte se hizo cargo de los activos estratégicos, es decir, de los terminales y del contrato de suministro de buses con una modalidad de leasing. Estos son todos operados, el leasing es privado y los terminales o se compraron, arrendaron o expropiaron, quedan bajo tuición del sistema. Al retener los activos estratégicos, se podía entonces licitar solo la operación en unidades más pequeñas y contratos más cortos, que ya no dependían de la duración de la vida útil del bus. Al separar, por ejemplo, la provisión de buses, esto funciona por su lado y con sus plazos. Y, por ejemplo, los buses eléctricos tienen contratos de 14 años y el operador tiene contratos de 5 años. Y puede ganar otros 5 si va cumpliendo los índices de calidad que el servicio le exige. Si no los cumple, sale rápidamente. Como son unidades más pequeñas, es creíble la amenaza de que se puede ir, y con las reservas de las otras unidades se reemplaza ese funcionamiento, se retienen los activos estratégicos y se relicita y se cambia el operador con mucha facilidad. Esto tiene otra ventaja, y es que al no exigir la propiedad, estos operadores no necesitan el respaldo financiero tan grande como el que tenían que tener los que tenían que financiar terminales y flota. Entonces, el número de operadores, en este caso, del nuevo modelo es mucho más grande que el que había disponible en el anterior. Este tipo de cambios contractuales produce efectos muy importantes en la calidad del servicio. Es lo que queremos explicar con mucho detalle
y mostrar y entregar todas las referencias de cómo se construyeron los contratos, cuáles eran las variables clave, cuáles son los índices a través de los cuales se va a medir la calidad de servicio de los operadores, cómo se hizo esta licitación de la flota por separado, cómo se procedió con los terminales, cuál es la relación contractual ahora entre el proveedor de buses y el operador que se encarga de su mantención. El tercer módulo es el diseño y control de la operación del transporte público, y aquí vamos a ver ya el fino, digamos, la puesta en operación en la calle. Y por eso vamos a mirar cómo se programan las operaciones, cómo se diseñan, cómo se modela la demanda. Hay herramientas muy poderosas, muy sofisticadas, que permiten anticipar desde la carga en los buses a la carga en los paraderos, para poder dimensionar el tamaño de la flota que se necesita, el tamaño de los buses para la carga de una cierta demanda en corredores, cómo eso se ha usado en distintas partes del mundo para abordar esta necesidad. Vamos a ver las tecnologías de propulsión, los buses eléctricos, los diésel, quiénes son los principales fabricantes en el mundo, cuáles son las diferencias entre los modelos, los rendimientos, por qué se elige un tipo de bus sobre otro, qué perspectivas hay de fabricación al año 2035, por ejemplo. En Europa posiblemente ya no se fabriquen más vehículos diésel, y China está anticipando eso mucho más. Vamos a contar también cómo funciona. El control de operación es asegurarse de que este diseño y programación del primer punto se cumpla, y para eso los buses tienen GPS y sistemas de información que levantan las alarmas cuando no se está cumpliendo esa programación. ¿Qué estrategias hay para mejorar permanentemente la operación? Y también en este caso termina con un taller y una evaluación. Aquí hay solamente algunas de las cosas que son parte de una licitación reciente y qué cosa incluye la operación. Desde la tecnología, el tamaño de las unidades, las rutas, los tiempos de recorrido, la capacidad, la organización de terminales, los consumos, tripulaciones, las flotas de reserva y las áreas de cobertura. Esta es la información real de las unidades recientemente licitadas, y cómo vamos a explicar cómo se complementan unas con otras y cómo se hace el trazado de manera que sea eficiente para optimizar el uso de los terminales. Si ustedes se fijan, esta U2, por ejemplo, es casi toda norte-sur, entonces tiene los terminales ubicados en los extremos. La U5, en cambio, es oriente-poniente y tiene los terminales ubicados donde es más conveniente para esos recorridos. Vamos a contar cómo se fue desarrollando la electromovilidad en Santiago, desde el primer bus, que fue una prueba, hasta dos adicionales que seguían siendo un test, y hasta una forma que vamos a contar cómo se organizó una estructura de negocio entre un fabricante, un proveedor de energía eléctrica y un operador que tenía un contrato y recibía un subsidio. Cómo reconfiguramos eso de manera que esas alianzas permitieron llegar a casi 800 buses a fines del año 2020, y vamos a llegar a 1000 buses eléctricos más, es decir, 1800 a fines de este año. Vamos a mirar, por ejemplo, elementos de costo y eficiencia. Los buses eléctricos están dando más o menos 77, costando 77 pesos por kilómetro en energía, comparado con 380 por kilómetro de los buses diésel. Entonces, el mayor costo de inversión se compensa bastante rápido con el ahorro en el costo de operación. Y el último módulo se refiere a los sistemas de apoyo. Es todo el marco tecnológico y por qué es necesario contar con eso. Los medios de pago, la recaudación, los sistemas de explotación de flota, la información a pasajeros, la administración financiera, todas las tendencias de los sistemas de transporte y cómo la tecnología ayuda. El Mobility as a Service es una tendencia mundial que está siendo cada vez más sustentada con sistemas muy modernos, tecnológicos, muy de avanzada, y que ahora son accesibles. Los precios de esas
soluciones están totalmente al alcance de cualquiera. Vamos a ver algunos modelos teóricos de uso y cómo se contratan estos servicios. Se compra llave en mano, se trae a un especialista, se contrata solamente la provisión, se hace una combinación de ellos. Esa es la cobertura de este módulo que tiene como foco principal los sistemas tecnológicos. Solo como referencia está la descripción de la aplicación Red, por ejemplo, que da información al usuario y genera una comunidad. También los pagos con código QR, pagos con tarjeta, recargas automáticas, toda la tecnología que está disponible en Chile funcionando para estos sistemas, y después toda la tecnología que se necesita, es decir, explicar bien que una vez que uno decide instalar uno de estos sistemas, tiene que invertir, y eso toma tiempo. Y por ejemplo, cada validador, para instalarlo hay que llevar el bus a un lugar físico, entonces el bus sale de la operación, hay que hacer todo un cálculo de nuevo, una reconfiguración de la operación para hacer la instalación. En este caso fueron 7.800 validadores. ¿Y por qué toma tanto tiempo hasta que se termina? Porque cada uno de los buses tiene que ser desplazado y sacado del recorrido. Y por último, los dos grupos de profesores, tal como indicaba antes, es una combinación que a mi juicio que es muy buena entre los profesores del Departamento de Ingeniería de Transporte, donde va a estar Hugo Silva, Ricardo Giesen, que es el director del departamento, Patricia Galilea. Hugo Silva sale repetido porque van repartiéndose los cursos, Ricardo también, Felipe Delgado, Juan Carlos Herrera, son los que van a tomar el componente más conceptual y los casos de referencia de sistemas de transporte público en el mundo. Y entre los externos, parto yo con la política pública. Esa principalmente va a ser mi contribución al curso. Juan Carlos González, él hizo toda la parte normativa, legal, contractual. Carolina Simonetti se encargó de las modificaciones de contratos y de todas las variables de servicio y cómo se hacían las mediciones de cumplimiento. Eduardo Castro es especialista en operaciones, diseño de rutas, control, diseño de la flota, y Carlos Orellana en los sistemas tecnológicos. Todos con experiencia probada en la implementación de sistemas de gran escala, como es el caso de Transantiago. Así que, o de Red, que es el sistema que incorpora todas estas nuevas opciones que les acabo de describir. Eso es, a grandes rasgos, el contenido del diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por la presentación, muy claro también con los ejemplos. Teníamos dos comentarios en el chat que los dejé para el final. Uno de Daniel, quien nos indica la encuesta vigente Origen, es por un caso que presentaste desde el curso 1. Destino en Chile es del 2012, Sectra. ¿Existen encuestas regionales más vigentes para ir mejorando las políticas públicas regionales? Sí, efectivamente la encuesta más grande es de 2012. Lo que pasa es que ahí yo creo que vale la pena explicar que hasta hace algún tiempo se hacían estas encuestas cada 10 años, que era una especie de censo de viajes. Y tenían algunos supuestos que en las encuestas anteriores más o menos se cumplían. Supuestos como, por ejemplo, que cuando uno declaraba que usaba un modo, siempre iba a seguir usando ese modo. Y eso ahora ya no pasa. Las personas cambian mucho más y hay más alternativas, y a veces usan metro, a veces auto, a veces llaman un Uber, a veces andan en bicicleta. Entonces, hacer encuestas cada 10 años ya no nos aporta tanto, porque esa encuesta se transformaba después en encuesta de origen-destino, y tomaba más o menos 3 años hasta que se transformaba el dato de encuesta en matrices, origen-destino, para poder hacer la modelación. Lo que se ha hecho es partir de las últimas matrices que fueron obtenidas desde esos ejercicios como censo de viaje, pero se actualizan con datos reales, con conteos, y se puede tener matrices de viaje de muy buena calidad
calibradas con datos medidos más actuales. Y se hacen además encuestas complementarias para tener datos socioeconómicos, por ejemplo, y tener muestras de las opciones de viajes que tienen las personas. También hay otras encuestas que se han construido, perdón, otras matrices que se han construido, por ejemplo, a partir de los registros de las tarjetas VIP. Eso nosotros lo trabajamos con la profesora Marcela Munizaga de la Universidad de Chile y le entregamos, hubo un proceso de algo así como 36 millones de transacciones y en la tarjeta VIP uno paga cuando entra, pero no cuando sale. Entonces no puedes saber con la VIP solamente cuál es el origen y destino de los viajes. Sin embargo, en la mayor parte o en una proporción muy grande de esos 36 millones de transacciones, las personas consistentemente marcaban el inicio del viaje en un punto y marcaban la vuelta en la tarde en el mismo punto, en otro punto, digamos, pero siempre en el mismo. Con lo cual uno puede deducir que ese es su origen-destino. Y para los demás que no eran tan consistentes, se hizo un trabajo manual para asignar orígenes y destinos y se calibró con los datos reales medidos de carga de los buses. Entonces existen, por ejemplo, matrices origen-destino de viajes en bus que están bastante bien ajustadas. Así que hay más información que esa encuesta de 2012. Gracias, Gloria. Daniel también nos indica que nos da un dato, en verdad, y nos dice que el próximo año en Chile tendrá un bus en base a hidrógeno. Así es. Sí, nosotros también hicimos un esfuerzo por hacer alguna incorporación y yo creo que ya el próximo año, o no sé si sí, el próximo año debería estar, para tener un bus a hidrógeno. No solo eso, también había un proyecto de un tren a hidrógeno. Así que hay un grupo de profesores de la Universidad de Santa María, esto lo voy a contar como anécdota, pero fueron a hacer una presentación súper interesante con un método que ellos crearon para generar este hidrógeno. Y me dijeron, bueno, tenemos todo listo, lo único que nos falta es un tren. Entonces necesitamos que usted nos preste un tren. Y con la empresa Ferrocarriles logramos ese tren y están haciendo experimentos. Así que capaz que tengamos también alguna prueba de tren a hidrógeno. Sería buenísimo. Dice que Daniel nos dice que ya tienen una camioneta en base a hidrógeno en la Universidad Federico Santa María. Seguramente porque esto es lo que ellos estaban probando. Perfecto. Bueno, contarles que todos estos temas muy interesantes que vamos a abordar en el diplomado, tenemos una fecha de inicio para el 21 de noviembre, así que los dejamos a todos cordialmente invitados a participar. Es la primera versión del diplomado, por lo cual también contamos con un descuento especial del 30% en esta primera versión. Y, a ver, tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿en el diplomado se tocará cómo armar una operación, indicadores y KPIs? Sí, en el módulo de operaciones se va a explicar cómo se diseña, por ejemplo, un servicio y cómo se establecen bajo un modelo de licitación, por ejemplo, en el contrato, los indicadores que permiten medir si el contrato y las condiciones establecidas se cumplen o no. Perfecto. Ahí respondemos, no tenemos el nombre, pero le respondemos a su pregunta. Como les comentaba, estamos con un descuento especial en esta primera versión, que es del 30%, y ya estamos en proceso de ir cerrando las postulaciones, así que los dejamos a todos invitados a postular. Para ello deben enviarnos currículum vitae, copia de certificado de título y copia de cédula de identidad. Yo les voy a dejar un correo en el chat para que ustedes también en este correo puedan hacer cualquier consulta que tengan o que les surja posterior a esta charla. También les voy a dejar el link de nuestra página web para que puedan revisar ahí cualquier antecedente adicional. Están detalles de los contenidos, profesores y sus CVs, así que ahí también pueden tener mayor información. Nos vuelve a escribir participante P, que no tengo su nombre, y dice, mi pregunta es indicadores sobre rentabilidad en ruta o por tramos. Es que, bueno, va a haber una descripción de eso,
pero rentabilidad en ruta es una cosa más específica para la cual se necesita bastante información precisa de cada servicio. En este caso va a ser más general, pero sí vamos a abordar la manera en que se mide la rentabilidad de los servicios. Es decir, qué variables de ingresos y de costos son las que tenemos que tomar en cuenta. Perfecto, gracias Gloria. Nos preguntan desde Montevideo, nos escriben, voy a ver bien el nombre, a ver quién, Laura, que nos escribe de Montevideo, Uruguay, nos indica que trabaja en el Servicio Técnico de Transporte Público en la Intendencia de Montevideo, y nos pregunta si hay mayores becas. No, Laura, lamentablemente no contamos con becas específicas para los programas de diplomados, no son conducentes a grado académico, entonces no hay ciertas becas. Sí tenemos este descuento especial en esta versión que es bastante alto y quizás te puede ayudar a que puedas cursar. Tenemos facilidades de pago, que eso sí es importante. En el caso de alumnos extranjeros tenemos una modalidad de 6 cuotas, así que eso también podemos conversarlo, Laura. Daniel nos indica algún mail académico de la profesora Gloria Hood para hacerle llegar otras consultas. Desde ya, muchas gracias. Yo creo que lo más práctico es que escriba a mi Gmail, es gloria.hutt@gmail.com. Perfecto, lo estoy escribiendo acá en el chat para... eso. O lo pongo yo si quieres. Ah, no, ahí, eso. Perfecto, eso es. Igualmente, si nos escriben a programas @ing, que nos hacen llegar preguntas más académicas, ahí nosotros las compartimos tanto con Gloria como con Ricardo Guisen, que es el otro profesor director del programa. ¿Ya? Según el cronograma enviado, habrá clases en enero. Ah, perfecto. Laura, efectivamente hay clases en enero y después saltamos hasta marzo porque durante febrero hacemos un receso. Y quien no pueda asistir a alguna clase, las clases como son a través de streaming, digamos en directo, quedan grabadas y se suben a su plataforma de curso. Por lo tanto, durante todo el diplomado ustedes van a tener todas las clases disponibles. Clases que no se pueden descargar por un tema, ¿no es cierto?, de privacidad, pero se pueden ver en la plataforma. O sea, tú puedes ver si faltaste una clase, puedes verla 48 horas después, van a estar disponibles. Así que no hay problema. Lo importante es que asistan a clases y no pueden no asistir a ninguna clase y ver todas las clases grabadas. Eso no puede ser, pero si faltan alguna clase en particular, no hay problema, la pueden ver después. No sé si hay más consultas, igualmente pueden activar su micrófono y pueden hacernos las preguntas directamente. Las clases son un poco distintas a como hoy día estamos en la charla, por supuesto. Hay mayor interacción, ustedes pueden prender cámaras. Hoy día, esto como es un link abierto, nosotros por temas de seguridad al principio bloqueamos micrófonos y cámaras. Ahora ustedes ya pueden activar sus micrófonos, pero las cámaras siguen grabadas porque, insisto, son link abiertos, por lo tanto, por temas de seguridad, las dejamos desactivadas las cámaras. Pero las clases no son así, la idea es que puedan ser interactivas, que ustedes puedan conversar, se hacen talleres prácticos, etc. Luisa, activa tu micrófono y cuéntanos. Sí, hola a todos, un gusto Claudia, un gusto en general Gloria. Les saluda Luisa Elena Burga Cervera desde Lima, Perú. Bueno, ya me he matriculado el diplomado, la verdad que estoy muy ansiosa y súper contenta de poder llevar este diplomado que la verdad lo estaba esperando hace mucho. Bueno, yo aquí en Lima trabajo en la Municipalidad de Lima, estuve primero en Protransporte, ahora ya con la creación de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima, pero la verdad y la finalidad con la que llevo ese diplomado justamente es eso, ¿no? De poder recibir información y todas las experiencias realizadas por la ingeniera Gloria. Tuve la oportunidad también de estar en CEPAL en Chile en el 2019. He viajado por algunos cursos allá también y vi el sistema de transporte público, lo cual me abrió más la visión de poder copiar, ¿no? Aquí en Lima el sistema integrado de transportes nos falta mucho, estamos con una crisis climática muy fuerte aquí, estamos avanzando con todo este tema de la reforma, la regulación, falta mucho la verdad,
pero yo creo que llevar ese diplomado con grandes profesores como ustedes me va a ayudar a mí a poder seguir en esta línea de carrera, y qué mejor copiar modelos que ustedes hayan realizado allá en Santiago. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luisa. Esperamos vernos pronto entonces en el diplomado. No sé si hay más consultas. Al parecer no tenemos más consultas, Gloria. Ya. Nos dejamos, te doy las gracias por esta charla y por darte el tiempo para contarnos un poquito más del programa. Agradecer a todos quienes asistieron hoy y los esperamos para el 21 de noviembre para dar inicio a la primera versión del Diplomado en Gestión y Políticas de Transporte Público. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.